Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Capítulo 3, la carta a los Hebreos. Anoten también para que lo lean en su casa, hermanos, el capítulo 13 y 14 del libro de Números y el Salmo 95, porque eso tiene que ver con la lección de Hebreos capítulo 3, para que puedan entender un poquito la clase que vamos a exponer ahora. Hebreos 3, dice Dios en su santa palabra: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije: siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice: si oyereis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por la nueva oportunidad que nos permite, Señor Santo. Nosotros nos colocamos de rodillas a la palabra tuya, esta palabra tuya que es viva y eficaz para cada uno de los que estamos presentes. Y queremos en esta hora que el Espíritu nos edifique, Señor, y nos ilustre estas enseñanzas que fueron tan constructivas y de alimento y también de admonición y ejemplo para los santos pasados, para los que te agradaron y para también los que te desobedecieron. Permítenos que hoy las enseñanzas las podamos aceptar, las que tú nos des, Señor, que el Espíritu nos ilumina con ellas para nuestro crecimiento en el camino de tu Hijo y estar firmes esperando su llamado a su presencia. Bendice esta asamblea hoy en esta mañana, como todos los hermanos, donde quiera que estén reunidos en tu santo y bendito nombre, aquí en esta Caracas y en Venezuela, los bendiga y los edifique con tu santa y bendita palabra. Y acepta las gracias de nosotros en esta mañana, en el nombre santo
del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema que nos presenta estos capítulos, tanto en Números como en el Salmo 95, y aquí también en este capítulo 3 de los Hebreos, es la confianza, ¿verdad? La confianza acompañada de la esperanza. Un par de morochos que Dios nos coloca aquí, hermano. Confianza en la esperanza. Y esto es importante porque una persona que no tenga confianza en lo que Dios le dice, esa persona está, como dicen en el pueblo de Armando, caído de la mata. Una persona que no tenga confianza en lo que Dios dictó desde el principio, esa persona se hace rebelde a los decretos de Dios. Y desde el principio hemos encontrado que cuando Dios decretaba y Dios hablaba a su pueblo y le recomendaba algo, en aquel entonces era palpable, ¿no? Tenían que ver y tenían que tocar, ¿para qué? Para creer. Y sin embargo, como lo van a ustedes a leer hoy en su casa, y ese Salmo 95 y este capítulo con más dedicación y más hambre espiritual, se van a dar cuenta de que si la persona creada por Dios, y que como dice Salomón, Dios le hizo un solo, pero el hombre que se hizo, muchos caminos. Cuando el hombre desde el principio cayó en la rebeldía con Dios, bueno, le perdió la confianza a su creador, ¿no? ¿Qué es tener confianza? Sí, seguridad. Pero fíjese, la palabra seguridad está en toda la escritura como ¿verdad? Una batuta de dirección de música. La seguridad siempre es importante, hermano, porque fíjese que la misma Eva, por desconocer y no tener conocimiento en abundancia en ese momento, en esos 100 años que ellos vivieron ahí de santidad, vamos a decirlo así, más vivió a Adán, su esposo, con más seguridad y confianza en Dios que la misma Eva. Pero Eva, después que fue creada, que Adán hizo todo el trabajo que Dios le mandó, y dice que Adán le puso el nombre a todos los animales que Dios le trajo delante, y toda la naturaleza, así como Salomón disertó de todo lo creado, Adán fue más todavía, porque Adán tenía la sabiduría primaria y santa de parte de Dios. Y allí Adán, como único, allí se desenvolvía sin pecado, ¿verdad? Sabio, joven, recién creado, con toda la gloria que le acompañaba, posiblemente de los ángeles sanos que lo orientaban en otras cosas. Una gran responsabilidad, pero lo hacía con alegría. Pero dice allí que después que terminó, dice que Adán vio con tristeza porque todos tenían su pareja y él no tenía una pareja idónea. Y eso era lo que Dios estaba esperando, que él se diera cuenta que para qué fue creado, ¿verdad? Y que la primera pareja fue creada sobre todo lo creado, ¿verdad? Todo cuanto nosotros nos damos cuenta que Dios le colocó la parte de arriba, la parte del medio y la parte de abajo, toda se le entregó a Adán, para que Adán y Eva, para que ellos enseñorense toda la creación. Así que el hombre es la corona ¿de qué? De todo lo creado. Por eso es que Adán era sombra y tipo ¿de quién? El Señor Jesucristo, como dice el primer capítulo de los Colosenses, que por Él fue creado todas las cosas, y por Él las creó, y para Él creó, y en Él existen todas las cosas. Entonces, claro, Adán lo hacía bien, pero ya fíjense su mente que Eva, por falta de conocimiento, era inestable en ese momento, y era inestable y no era muy versada, porque tenía poco tiempo de haber sido creada. No se le olvide que después de eso Dios le saca de una costilla a Adán, una costilla, y crea
persona que se llamó Eva, su esposa, y allí los casa. Pero Eva tenía inmediatamente que consultar las cosas que no sabía con quién, con Adán. Nosotros aquí en la iglesia y en toda la iglesia universal, siempre la iglesia, para entender la palabra y explicar la palabra, ¿qué hace la iglesia? Los verdaderos creyentes consultamos y nos dejamos dirigir e instruir ¿por quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre está atento a aquel que lo invoca, a aquel que le preste atención, a aquel que siempre está solicitando el Espíritu Santo: enséñame esto, enséñame el otro, dirígeme en esto, dirígeme en el otro. No permitas que caiga en esto ni caiga en el otro. Así lo dice el capítulo 8 de los Romanos, ¿verdad? Que el Señor intercede por nosotros delante de Dios, y el Espíritu también intercede por nosotros delante del Padre. Así que tenemos a nuestro favor dos intercesores, ¿verdad? Poderosísimos, ¿verdad? Para que sepamos lo que tenemos, hermano. ¿Amén? Eso es grande, porque Dios nos ha permitido estas cosas tan maravillosas, oye, que nos podemos recrear siempre en todo cuanto Él dictó y dejó en este santo libro. Eva tenía que estar constantemente, si ella no entendía por qué el león se desenvolvía con su león así o la jirafa así, él tenía que darle explicación, pedirle explicación a Adán. Como dice la palabra de Dios, que todos nosotros los creyentes consultamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él me dice: si me amáis, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace lo que el Señor Jesucristo nos ha recomendado, bueno, si lo practicamos, estamos guardando sus mandamientos. Eva tenía que constantemente pedir orientación a su director y a su cabeza y a su esposo Adán. Pero también había alguien que la estaba estudiando constantemente, viéndole su parte débil. Entonces el espíritu malo, por eso allá en Juan 8 dice el Señor Jesucristo: el Espíritu Santo ha sido homicida desde el principio. Él buscó cómo eliminar aquella armonía, aquel gozo, aquella alegría del Padre y su creador, ¿verdad? Su creador, Adán y Eva. Entonces el diablo no le gustó aquello, porque él fue destituido antes de que nosotros fuésemos entonces creados. En el principio él se rebeló contra Dios. Claro, entonces ahí el diablo buscó cómo estudiar la parte débil de Adán. Pero parece que Adán estaba ¿qué? Más mosca, como el Señor Jesucristo estaba mosca, ¿verdad? Adán, el diablo no lo tentó 3 veces. ¿Y qué le dijo él? Escrito está, escrito está, escrito está. Al diablo no le gusta cuando nosotros recitamos la palabra, ¿sí? O cuando respondimos a cualquier cosa negativa con la palabra de Dios. Él le dice: aquí no se puede, ¿sí? Así que él ha tratado toda la vida de eliminar esta pequeña manada, y hasta ahora el Señor no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque algún poquito de fuerza hay aquí, que el Señor no lo permite. Ahora fíjense, Eva siguió en su camino haciendo lo que mejor parecía por allí, buscando, viendo los pajaritos, la canción, los frutos, las flores, todo aquello era hermoso y bello, como dice el versículo 31 de ese capítulo 1 para el 2. Dice: y vio Dios que todo lo que había creado era en gran manera maravilloso. Oye, Dios se gozaba con aquello. Y bajaba siempre el 7º día. ¿Día de qué? Del descanso. Y le preguntaba: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y ahí salían ellos a darle ¿qué? Alabanza, adoración, agradecimiento. Y le explicaba: mira, Dios mío, hice esto, hice el otro, los animales estos se llaman así y se llaman el otro, y así sucesivamente, este fruto es así. Y eso era
Adán creciendo en conocimiento, desarrollando su conocimiento, ampliando su conocimiento en su hábitat allí en el Edén sin pecado hasta ese momento. Claro, que eso iba por etapas, cosa que Dios, como nos trae a nosotros los miembros, los que hemos creído en Él y nos hemos consagrado, Él nos trae ¿a dónde? A una asamblea, como aquí, todos los que Dios ha traído, y todos tienen que ser enseñados en la palabra de Dios, para bien, para fortalecimiento de su vida espiritual, para que el cristiano sea totalmente fuerte, ¿verdad? Ilustrado, ¿verdad? Como otro Cristo en este mundo, representante, ¿verdad? Como embajador, como nos llama la palabra de Dios. Y un embajador tiene que ser bien bien instruido para bien representar a otro país. Y nosotros, nos dice la palabra de Dios en muchas ocasiones, nosotros en este mundo somos ¿qué? Embajadores de Cristo en este mundo. Así que como embajadores de Cristo tenemos que comportarnos como tales, ¿verdad? Siempre con la diplomacia. Aquí como los dirigentes no somos asalariados, no somos puestos por ningún hombre, sino somos puestos por ¿quién? Entonces nos cumplimos y nos sometimos a la santa palabra de Dios. Y como tales tenemos que enseñar lo que el Señor dice, sana doctrina. 6 veces aparece en la carta de Tito, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Una palabra, allá en Números se repetía a Dios varias veces. Todas las ofrendas y todo cuanto se le daba a Dios y se le ofrendaba a Dios, Dios decía, no me le pongas leva. La levadura en aquel entonces era para que levantar ¿qué? Muchas cosas, y entre ellos el trigo y la cebada. Entonces el judío, el israelita fiel, a ninguno de los sacrificios y nada de lo que estaba, no le colocaban levadura, salvo a una sola que aparece, y eso tiene una explicación. Pero Dios no permitía levadura. Y eso es lo que significa levadura actualmente en la dispensación de la gracia. Falsedad, ¿verdad? Falsedad, la idea del hombre, lo exótico. Ustedes no ven actualmente las asambleas en muchas partes del mundo y aquí en Venezuela y en Caracas para ganar adeptos y discípulos y miembros a la asamblea. ¿Qué pasa? Cambian el formato de la escritura. ¿Por qué? Por la idea del hombre. ¿Por qué? Porque la mayoría, cosas que no debiera de ser en la asamblea, son asalariados, ¿verdad? Y claro, como le decía el asalariado no tiene ni un bolívar, aún de esos rascaditos que andan por la calle siempre, que entran a las congregaciones, pero ¿qué es lo que están haciendo aquí? No pasa adelante. ¿Tienes algo así? No tiene, bueno, siéntate allá de último. Pero yo digo que ellos incluso permiten en esa asamblea que el que no está bautizado y vaya como mejor le parezca, que participe de la Santa Cena, del pan y de la cosa. Es un pecado y un error. Y eso es una persona que cambia lo que es sano por lo que es torcido, equivocado, todo por el beneficio personal, como hacían los sacerdotes y los doctores de la ley en la época del Señor Jesucristo, los cuales los llamó hipócritas, ¿verdad? Y él le decía, hipócritas, ustedes que cuelan el elefante y le dan el mosquito al pueblo, porque en las ofrendas en aquel entonces había una porción que compartir ¿con quién? Con los pobres de las aldeas y de las quebradas y los indigentes en aquel entonces, y ellos tenían que administrar la ofrenda. Pero entonces el Señor Jesucristo les puso este ejemplo. El elefante le quedaba, el elefante es decir que a ellos les quedaban las bolsas de oro en el gasofilacio, decía en la caja, pero mira, aquí hay una dramita, viejita viuda, toma, llévatela. Entonces le daban eso, una ofrendita, así, hablando así. Y entonces el Señor le decía, hipócrita, que engañaban al pueblo en ese estilo. Y es por ello que las verdaderas asambleas que practican la sana doctrina no deben de pedir sueldo. Dios le colocó a los 9,000 levitas que sí vivieran
de la ofrenda del pueblo, de la ofrenda del pueblo. Ahora, el oro que recopilaron en aquel entonces, y la plata y todas las cosas preciosas, iban para el depósito de la ofrenda, porque Dios tenía visto, ¿no?, que David o Salomón iban a construir, ¿qué? Ay, ahí se necesitó oro y plata, como dice. Salomón derrochó todo eso, que durante 40 años se recopiló, y Salomón construyó una cosa, una maravilla del mundo, que quedó muerta y desapareció. 550 años duró el templo, hasta que vino Tito y lo destruyó hasta ahora. El que ellos tienen por allí prefabricado, eso no vale. Y el formato y los planos se perdieron, los originales. Así que nadie puede construir ese templo. Quien viene a construirlo es el Señor Jesucristo de allá del cielo. Aunque los hombres tienen una idea, una cuadratura matemática para hacer el nuevo templo en la gran tribulación. Puede ser que Dios se lo permite, porque así, para que se reúnan los judíos jacobistas que no son salvos. ¿En qué intención creó Dios al hombre? Tú sabes que Dios en su sabiduría todo lo creó bello, hermoso y con sabiduría. El hombre, para llegar a los niveles más altos, de la cual Dios en sus planes nos tiene predestinado, es necesario que nosotros de abajo, lo mismo que pasó con los ángeles caídos, ellos, como la carta Judas dice, guardaron la dignidad de su creación, es decir, abandonaron su crecimiento y se aliaron ¿con quién? Con el príncipe, que al principio se creyó que todo lo sabía y no sabía nada. ¿Quién era? Lucifer. Y arrastró millones y millones de ángeles que no estaban preparados ni sabían nada, poquito, y fueron, se unieron con Satanás. Vinieron a hacer el ejército de maldad allá en las regiones celestiales, y aquí en la tierra y debajo de la tierra. 3 niveles tiene Satanás dividido actualmente a través de su caída. Pero Satanás no aprendió totalmente todo cuanto Dios tenía para él, menos los ángeles que le siguen. Es por ello que Dios tiene para Satanás y sus ángeles un día de juicio, allá que lo vemos en el Apocalipsis. Antes del juicio de nosotros, primero viene el juicio de los ángeles, y serán lanzados por primera vez, ¿a dónde? Al lago de fuego, como está en la Escritura. Ahora, el hombre, Dios lo creó, claro, se entiende, la palabra sapiento en el hebreo significa con toda sabiduría, pero con toda sabiduría para desarrollar, porque él estaba chamito. Adán, en la inocencia, no llegó a los millones de años como dicen algunos arqueólogos y estudiosos. Él duró 100 años, ¿verdad? Menos de 100 años en el Edén. Bien, porque Satanás no iba a permitir vivir tantos años para sabotear la vida de Adán. Dios crea al hombre, ¿verdad? De alguna manera el hombre está creado como instrumento para la destrucción del diablo. No, al contrario, sino que el único que va a destruir y lo va a condenar, ¿verdad? Porque los ángeles, los diablos no van a ser destruidos, sino castigados y condenados, porque son seres que Dios creó, ¿verdad? Y como son creados, Dios les tiene destinado a ellos una cárcel, un juicio. Entonces ellos no van a desaparecer, ellos van a vivir eternamente condenados, así como nosotros vamos a vivir con una vida eterna. Y el hombre fue creado para bien y para bien y para bien. Ahora, lo que sí nos damos cuenta en la Escritura, que Dios nos da la oportunidad a nosotros, los seres humanos que caímos, ¿verdad?, y que cometimos pecados, nos desviamos de la rectitud, que conquistemos lo que el diablo ha dejado, ¿verdad? Porque si tú lees el capítulo 14 y si tú lees el capítulo 28 de Ezequiel y de Isaías, vas a entender que Dios lo llama querubín grande y cubridor, donde Dios lo puso para que administrara, como dicen algunos estudiosos y pergaminos antiquísimos de los patriarcas, que él gobernaba, él era un príncipe galáctico que gobernaba allá arriba cuando al principio Dios lo colocó. Eso no está en la Biblia, pero está en unos libros apócrifos que no, más o menos, para darnos una idea, porque Dios todo lo que crea es para bien de la criatura, bien sea humano o bien sean los ángeles. Fíjate tú que Satanás sabe
que nosotros le llevamos una morena en ganándole tantos premios, ¿verdad? Porque Dios habla de coronas, de premios, de ubicación, ¿verdad? De regiones allá que Dios nos va a colocar a los vencedores. Entonces Dios dice que, claro, a Satanás no le gusta que ningún creyente crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. A Satanás no le conviene que ningún cristiano pueda vencer el pecado, sino que antes el creyente, ¿qué? Él se goza cuando él ve a una iglesia, a un hogar, a unos cristianos destruidos totalmente. Él se goza. El diablo se ríe detrás de nosotros cuando caemos. Así, hermano, él es malo, súper malo y súper malo. Y él quisiera que ninguno de nosotros viniéramos hoy. Él presenta cantidad de obstáculos. La China están prohibiendo las reuniones y destruyendo la Biblia. Sí, eso viene en los últimos tiempos, grandes persecuciones, donde no se podrá vender la Biblia, sino volveremos a la época de Santa Inquisición. Y los cristianos tendríamos, si eso permite, si Dios lo permite en los últimos días que nos queda, que pasemos por grandes tribulaciones en cuanto al sentido de aflicción, de privaciones, no es la gran tribulación que habla el Señor Jesucristo, la que viene en los 7 años, cuando ya la iglesia no esté allí en ese momento. Que en el capítulo 20 o 18-20 de Lucas, en la profecía, en el sermón profético, dice: el hombre se secará y se angustiará buscando la expectación de todas las cosas. Es decir, el hombre está pendiente de qué está sucediendo. Fíjate, hacía 62 años no sucedía ese desastre en Alemania, ¿verdad? En Bélgica, todos esos Países Bajos, ¿no? Pero que resulta que sí, el mundo entero está ahorita en un gran caos, en un gran tsunami. El mundo entero, hermano. Y Dios a su iglesia le manda: hijos míos, no se angustien, que aquí yo estoy con vosotros. Oren, pídanme a mí, yo los guardaré, yo los sostendré. Y así como pedimos nosotros por esta pequeña asamblea aquí, que vamos a cumplir 155 años, bueno, pidamos por todas las que están en Caracas, en Venezuela y en el mundo entero. Ese es un deber. A Dios le agrada cuando estamos pidiendo: Señor, guárdanos del mal, protégenos, porque eso fue su petición el día de la noche antes de morir, ¿verdad? Señor, no te pido que los quites del mundo, guardes del mal. Y esa es su palabra. Entonces el Padre oyó, dijo: amén, lo cumpliré. Y hasta ahora la iglesia, en medio de los males, se envalentona, toma fuerza, se engrandece, y Dios agrega a todos aquellos que están señalados para ser herederos de la vida eterna, hermano. Así que no nos engañemos siempre, no nos enclaustremos como hacen algunos a la hora de la prueba. ¿Bien? El imperio romano no fue destruido, al contrario, el imperio romano se doblegó a los pies del Señor Jesucristo y tuvieron que confesar: Él es Dios, no hay otro. Entonces, hermano, volviendo al caso, cuando uno respeta a Lucifer, hermano, mira, a Dios le agrada. Dios le agrada. ¿Por qué? Porque eres un ser creado por Dios, y el único que lo va a castigar y lo va a juzgar es Dios. El cristiano lo que tiene que decir, como dijo el ángel Miguel: que Dios te reprenda, oh Satán, ¿verdad? Y Miguel es un principal de los príncipes de los querubines, ¿no? De los querubines. Que Dios te reprenda, oh Satán. Entonces, eso de ir constantemente metiéndose con Satanás: mira, Satanás manda tantos demonios, mira, métele el pie a aquel cuando vaya en el metro, que se caiga ahí y le corte el metro, le corte la cabeza. Además, hermano, Sí, hermano, ese es malo, ¿viste? Hermano, yo creo que es un peligro. ¿Ah? Un peligro uno enfrentarse, como hacen muchas asambleas, ¿no? Que no me importa, me voy aquí a donde están este poco de brujos y yo los voy a repeler. Y van a hacer eso, más bien pueden salir tranquilos. Mira, eso. Puede más bien un espíritu. Claro. Uno convertirse en vía de que ese espíritu. Pero fíjate que hay un pequeño porción allí en los Hechos de los Apóstoles, que unos creyentes trataron, que hicieron los demonios, le contestaron como los demonios, le dieron una paliza a aquellos supuestos que estaban y que decían: mira, a Pablo lo conocemos,
Quiere decir, a Pablo lo conocemos y lo respetamos, pero ustedes no sabemos quiénes son. Hay que tomar en cuenta eso. Mira, ustedes no saben. Mira, uno anda, el Señor dice, anda delante de mí y sé, pero también el Señor Jesucristo nos dijo, sean prudentes. Bueno, volviendo al caso de Eva, entonces Eva andaba por allí, a lo mejor llegó la hora del almuerzo, ¿verdad? ¿Y qué le prepararé yo a Adán? Y andaba por allí buscando, y el diablo, ahí tiene la oportunidad mía, ¿no? Y entonces posiblemente llegó el momento y agarró, él había estudiado también ¿a quién? A la serpiente, la astucia de la serpiente. Según dicen algunos escritos antiguos, y todavía los hay en cierta parte del mundo, era un tipo de serpiente que era volaban, tenían alas y tenían pies, eran como anfibias, estaban en el aire, estaban en la tierra, ese tipo de serpiente, y bellísima, hermosa. No se le olvide que Dios eliminó y retiró de la tierra, de su creación, más de 26,000 especies de la creación, porque eso lo permitió Dios, porque el hombre ya no vive los 900, ni los 800, ni los 500, sino los máximos son 80 años. Y tanta alimentación en esta tierra, Dios la retiró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya eso es parte de la maldición. Dios le dijo, maldita sea la tierra. La tierra gime para que Dios le quite esa maldición, para producir aquello que ella en abundancia producía siempre. Bien, pero Dios le prometió que cuando Él le quite la maldición, la tierra volverá a emerger peces, animales limpios, frutos y toda la belleza, agua limpia y cristalina como ninguno. Todo eso lo ha prometido Dios en 1000 años y en la nueva tierra y en el cielo nuevo. Aparte de que la serpiente volaba y tenía patas, también hablaba. No hablaba, porque Dios no le dio el habla a ningún animal. ¿Entiendes? Ahora, pero es que el diablo, él hace el papel de ventrículo. Él hace ese papel, él se puede colocar delante de un toro. Él no se puso al lado de una burra, una mula y le habló a Balaam, no era Balaam. Y lo hizo hablar. ¿Acaso que Dios le dio? Los animales tienen instinto de comer, reproducir, dormir, hacer esto, pero no hablar, no tienen, irracional. ¿Entiendes? Ahora, la serpiente no hablaba. La serpiente no hablaba. Hacen su ruido natural. ¿Y por qué Eva no se extrañó cuando le habló? ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, la inocencia nos lleva a nosotros a cometer errores. El desconocer muchas cosas del plan de Dios nos lleva a cometer errores y meter, como se dice vulgarmente, la pata. Bien. Entonces Eva estaba en el deber de consultar siempre ¿a quién? Nosotros la iglesia, cuando cometemos errores, es porque no consultamos ¿a quién? La palabra del Señor Jesucristo. No oímos al Espíritu Santo. Entonces, con nuestra inmadurez, nuestra escasez de conocimiento, ¿verdad? Muchas veces, seguimos cometiendo errores, de la cual ahora es la enseñanza. Pero ¿qué pasa? Eva allí, si hubiera consultado, cuando ella vio que la serpiente se enrollaba o volaba, o estaba en el aire, o estaba en la mata del árbol, y justamente, fíjese, la llevó justamente, porque dice que el árbol era ¿qué? Hermoso y atractivo. A lo mejor ella andaba por allí, todas esas cosas, ay, ¿qué es aquello? Y se asomó, como hacen todos ustedes las mujeres cuando ven un sombrero, un vestido, unos zapatos, una vitrina. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Ay, qué bonito, qué bonito. Si mi esposo me regalara eso. Así Eva debió haber consultado. Oye, pero, ¿qué es esto? Me está hablando esta serpiente. Pero Dios dijo que, fíjate que ella sí tenía ya conocimiento previo. ¿Qué le contestó ella a Satanás a través de la serpiente? Dios dijo que no lo tocáramos ni lo comiéramos. Sin embargo, Satanás le tocó el amor propio. Le dijo, con que Dios ha dicho, no morirás. Porque el día de que él comiera morirá, decía ahí, no morirá. Claro, la inocencia. Bien.
Era la época, oigan bien, en las 7 dispensaciones, ese era un periodo de inocencia. Esa era inocencia. Y por ella cayó. Y claro, la curiosidad mata a quién. Ajá. En las congregaciones, cuando uno está recién convertido, pero el problema de ella también, entre muchas cosas, fue haber tenido ese diálogo, esa conversación y haberse enfrentado a esa serpiente, porque si Adán en ese momento hubiera venido, mira, ese es Satanás que está detrás de esa serpiente, la hubiera instruido y ella no hubiera caído. Y también otras cosas, eso no era que Dios no sabía lo que iba a pasar, porque el hombre y Eva, nosotros, sus generaciones, Dios sabe que de lo imperfecto Dios hace que Dios va perfecto. ¿Por qué creen ustedes que Dios no va a pasar a nosotros por 1000 años en el milenio? Son 1000 años de aprendizaje, de enseñanza, de ejecutar, de ver cómo cuando Dios dice que de Sion saldrá la nueva ley para añadirlo al nuevo libro y tendremos más conocimiento, y en 1000 años seremos súper sabios, pero para entrar y administrar lo que los ángeles nos están enseñando y nos enseñarán en ese entonces, en la nueva tierra y en el nuevo cielo. ¿Viene? Porque tenemos que entrar a ese cielo nuevo y esa tierra nueva después de 1000 años bien capacitados e instruidos. Una orden del Señor Jesucristo en sus ángeles de jerarquía y sabios ejecutores. Y nosotros aprenderemos. Cada quien tendrá un asesor. Actualmente tenemos un custodio que se llama ¿qué? El ángel guardián. El ángel guardián. Constantemente somos libres. Entonces, hermanos, siempre Dios en su misericordia, en su gran amor, como dice el Salmo 23, aunque ande. Entonces, mira, Dios nos guarda y uno debe de darle gracias a Dios por todo. Bien, como Él se lo dijo a los 10 leprosos, no había más quien agradeciera sino uno solo, un extranjero. Ahora, fíjense, ahora Eva, para salir de ahí de Eva, entonces que resulta, oye, cayó por ignorancia y porque no tenía confianza y era curioso, que es el tema, ¿verdad? Y si Eva hubiera tenido confianza en lo de su esposo, mira, esposo mío, mira lo que me está pasando, ¿cómo hago yo? Mira, oí una voz rara o vi esto, y le hubiera dicho, cuidado, le hubiera dicho. El Señor Jesucristo dice que tengamos cuidado con el diablo que anda como con él anda como león viviente. Tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué pasó? La confianza que dice aquí, ¿verdad? El versículo 6 dice, el versículo 6 de este capítulo que leíamos, dice, ¿ves? El 6 dice así, Masrito como hijos sobre su casa. La casa somos nosotros su. Sí, hasta el cabo que tuviéramos firmes la confianza y la gloria de la esperanza, ¿verdad? Sí, tenemos confianza. Ahora, cuando tenemos seguridad que lo que Dios ha prometido, hermano, mira, nosotros entonces nos llenamos ¿de qué? De esperanza, ¿verdad? Y todos los creyentes vivieron por la fe en la antigüedad. Actualmente toda la iglesia de Dios vive por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. El que tiene fe le agrada a Dios. Y lo que Dios dice, lo cree. Creo Dios a tus dichos, ¿verdad? Como dice tu palabra. Cuando David pecó, se humilló y decía, crea en mí, oh Dios, un corazón. O sea, significa un corazón. ¿Qué significa un corazón contrito? Humillado, pero ¿qué más? Él estaba citando lo que se hacía siempre anualmente en el gran día de la ¿qué? De la expiación. Dios le mandaba al pueblo que el último sacrificio que hacían una vez al año era el gran día de la expiación, que sacrificaban a un macho cabrío y a otro lo botaban en el desierto. Significaba que el pueblo para aquel día tenía que estar bastante triste. ¿Y cómo hace uno para estar de golpe así entristecido? La palabra contrito, en palabras sencillas, es un corazón entristecido, ¿verdad? No lo dice Pablo, no entristezcáis al que
Cuando no oímos al Espíritu Santo, hermano, hacemos lo que a nosotros nos parece. Entonces el Espíritu Santo no nos contrita, nos dice, mira, oye, mira, esta semana anduviste muy mal, y ahora vienes a comer alegremente el pan y la copa. Ten cuidado porque yo te puedo sancionar, ¿verdad? Porque estás comiendo juicio. Entonces Dios nos previene. Y la Biblia lo dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Claro, Dios es fuego consumidor y es justo, Dios es justo. Y sin embargo, Dios nos enseña en su palabra, mira, nos enseña muchas veces, dice, mira, yo no te voy a juzgar, pero por tu terquedad y lo que tú estás haciendo, tú mismo vas a caer en tu trampa, Entonces, enseñamos a los niños, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, tú verás que Dios te va a castigar. ¿Entiendes? Entonces resulta que no es Dios, Dios es amor, Dios sí hace justicia y lo ha hecho en todas las 6 dispensaciones, ha hecho justicia. Pero la mayoría de los que nos sucede a nosotros, como dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, son por vuestros malos pensamientos, por nuestros malos hábitos, por nuestra desconfianza. ¿Por qué no hacen? Yo le decía a un hermano que no está aquí, le decía, el Señor lo repitió, ¿por qué me llamáis Señor y no haces lo que yo te mando? ¿Verdad? Qué bueno decir, Señor, Señor, Señor. Bueno, pero bueno, está bien, mira, ten confianza. Yo he prometido, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Bueno, tengo problemas como miembro de la asamblea, tengo problemas con mi matrimonio, se está disolviendo, el diablo se ha metido por los techos, por las lámparas, en todo. ¿Cómo hago, Señor? Bueno, aquí están las recomendaciones, lee y yo te voy a decir dónde estás cayendo. No le dijo Dios a una iglesia, mira a dónde has caído, levántate, confiesa, entonces yo te doy eso que tú quieres. Pero sigues en tu rebeldía, no estás confiando en mis palabras. Las palabras de Dios son inequívocas. Eso es parte de la soberbia. Claro. Porque yo pienso que uno de los pecados más grandes de todos es la soberbia. Claro, pero porque no te hace ver más allá. Mira, yo le di la última micro que tuve que se leyeran el primer capítulo de los Romanos, 22 palabras aberrantes allí que le dice al creyente dónde puede estar cayendo y que lo cotejaran con el capítulo 5, versículo 22, 17 palabras aberrantes que Dios le habla en primer lugar a la iglesia. Y Gálatas 5 Gálatas 5, 22, ¿verdad? Y le dice ya, mira, una de las cosas que están allí, ese es el verdadero virus, hermano. La gente habla de esa enfermedad que Dios ha permitido que Satanás la desate por el mundo entero. Mucha peste, ¿verdad? Peste. Pero el verdadero virus lo cargamos nosotros los creyentes, hermano, que si llega el momento que si no nos damos cuenta, se activan todas esas palabras que están allí, ¿verdad? Entre ellos, bueno, cambiaron mucha gente, dicen mucha gente cambian el lugar de Dios, cambian la gloria de Dios, cambian el agradecimiento a Dios por hacer lo que mejor les parece. Y ahí se convierte en un soberbio, como Satanás. Satanás no quiso reconciliarse cuando los ángeles mayor que fueron y lo llamaron, según los pergaminos y el documento que tienen allá los judíos, los egipcios, desde hace muchísimos siglos, ¿no? Fueron para que él desistiera de esa rebelión y no quiso. ¿Por qué? Porque ya ese veneno de la soberbia había minado su jerarquía. Entonces Dios lo destituyó para acá abajo, con toda esa millonada de ángeles que tampoco había crecido en el conocimiento de Dios. Entonces Dios no le permitió a esos ángeles caídos que se llaman demonios, seres inteligentes, no les permitió la salvación ni la reconciliación, sino un juicio, una condenación en el lago de fuego. Ahora bien, fíjense, la esperanza que tenemos nosotros, pero tenemos que tener esa esperanza basada en primer lugar con la confianza. Si yo confío en el Padre, le estoy honrando. Si yo confío en el Hijo, lo estoy honrando. Si confío en el Espíritu Santo,
lo estoy honrando. Si leo la palabra devocionalmente y me la aplico, estoy honrando, ¿verdad? Y dice el Señor el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ya? Todo el mundo ahorita, como lo dije la última vez, todo el mundo anda Dios para acá, Dios para acá, Dios te guarde, Dios te bendiga, recibe a Dios. No, pura palabra sin fundamento. Y así le pasa a muchas personas, a muchas personas. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta. ¿Por qué haces esto y no guardan mis mandamientos? Y guardar los mandamientos es reverenciarlo y respetarlo. El tercer mandamiento, hermano, el diablo está aprovechando a agarrar la humanidad entera y violando ese tercer mandamiento de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Yo les dije que leyeran siempre esas 4 palabras que están allí, ¿no? En Deuteronomio capítulo 1, ¿verdad? Son 4 palabras que Dios le mandaba al pueblo de Israel para que no pecaran. Dios lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos son los 10 mandamientos, porque es el cerebro elemental para un creyente. 1. Los decretos de Dios para el mundo entero. Los dichos de Dios que tenía que ver con el pueblo en las ejecuciones, ¿verdad? Y los estatutos, porque cada quien tenía que reglamentar todo aquello cuando estaba en la ley especificado. Haz esto y vivirás por ello. Entonces, 4 palabras que siempre la persona tiene que estar meditando en la palabra de Dios. El creyente de esta congregación que no lee la palabra y no medita en ella, ¿verdad? Entonces anda en la oscuridad, porque así lo dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es, ¿no? Entonces mentira. Le pudiéramos decir mentira: tú andas en las tinieblas, porque lo que tú estás demostrando es fruto de ¿qué? De tinieblas. Ahora, cuando tenemos confianza en lo que Dios ha dicho, hermano, mira, yo vine a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Y lo que Dios me está indicando, el Espíritu Santo. Si tengo al Espíritu Santo, si soy miembro de esta asamblea, si vengo todos los domingos a comulgar con Dios, con la Trinidad en pleno, ¿verdad? Y vengo a compartir mi afecto y cariño con los demás hermanos a quien Dios le ha perdonado los pecados y los ha lavado en su sangre preciosa, bueno, aquella persona, oye, tiene confianza en los dichos de Dios y comparte, ¿verdad? Porque dice la carta de Romanos, el capítulo 5, que dice: la esperanza no nos avergüenza, porque estamos cimentados y esperanzados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la persona que vive en comunión con Dios todos los domingos, no por fanatismo, sino por agradecimiento y de ver a Dios. Aquella persona llueve, relampaguea, aunque le duelan los callos, ¿verdad? Viene a la presencia de Dios, ¿verdad? Una de las cosas que habla muy bien el peregrino, ilustra a muchos creyentes a esforzarse como recién convertidos, a ser cumplidos con lo que Dios les manda. En la gran tribulación no, en lo que se llama esto, lo que se llama la Santa Inquisición, hay muchos cuentos, ¿verdad? Y la historia eclesiástica habla mucho, y muchos creyentes, verdaderos creyentes, tuvieron confianza en los dichos de Dios. Y miren, la Santa Inquisición le quitaba los bienes, quemaban sus casas, quemaban a los padres de muchos, los sacrificaban, a los pastores los quemaban vivos, y sin embargo emergían más de la oscuridad, más creyentes. Nunca pudieron vencer el poder del creyente cuando le pusieron confianza a los dichos de Dios. Bien, los apóstoles, todos, la historia de ellos no murieron en paz en sus casas. La Roma tiene un cuento y una historia, tiene Roma, acerca de los apóstoles, cómo murieron y en qué lugar murieron. Claro, está un poco falseada ahí y tergiversada todo, pero sí, sabe, Dios se lo había dicho que ninguno de ellos moriría en paz en su casa, porque todos ellos se ganaron ¿qué? Coronas, palmas y reconocimiento, y están allí, lo vemos nosotros en el Apocalipsis, como el muro y las puertas, exhibiéndose a ellos como las puertas, como una perla, ¿verdad? Y lo más precioso,
12 perlas, 12 apóstoles, están allí, ¿verdad? Y el fundamento son los antiguos. Entonces, ¿qué pasó? Que hay una armonía, la doctrina antiguo testamentaria y la doctrina nueva testamentaria. Las dos uniones allí están, viendo que Dios recompensa en el futuro a todo aquel que vale la pena por el pro. Entonces, hermanos, en estos días finales, el diablo está sembrando a través aún de muchos líderes y de muchos programas desconfianza, y la desconfianza es satánica. Y al diablo no le gusta que publiquemos la palabra de Dios, que no salgamos a llevar el mensaje por ningún lugar, ¿entiendes? Y que no cantemos himnos a todo eco como al principio, porque el enemigo le desagrada eso. Pero Dios, a través de nuestras simples y pequeñas oraciones, ha oído nuestra súplica. Y hay un poquito de más flexibilización, ¿verdad? Y nos están permitiendo acá muchas asambleas que nos reunamos. ¿Sí? Pues bien, entonces de todas maneras, desde que vino esta provisión, nosotros aquí siempre nos hemos reunido en el nombre de Dios. No estamos violando la ley de los hombres, porque dice primero, allá lo repito y todos ustedes lo saben de memoria, es necesario obedecer antes a Dios que antes que los hombres. Si obedecemos a Dios, Dios dice, me han honrado, yo los honro a ustedes. ¿Cómo? Protegiéndonos y librándonos de este COVID que mata gente actualmente. Me decía un hermano que a pesar de todo, este COVID que es mundial, no hay lugar donde no hay infectado a las personas, pero me decía él, pero no han muerto tanta gente, porque todavía no pasan los 5 millones, ¿verdad? 4 y piquito. A pesar de todo, en el mundo entero no han muerto tanta gente. Pero yo le contesté, le dije, mira, es que esto lo permitió Dios, y lo he repetido aquí bastantes veces, ustedes lo saben, ¿verdad? Porque Dios ha amonestado a la iglesia fría, a la iglesia que ha perdido el primer amor hacia Dios, y que los jóvenes hoy en día han perdido la búsqueda hacia el Creador, y los mismos padres no les hemos inculcado sanamente y con disciplina el temor a Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que la iglesia actualmente es un ancianato en el mundo entero. Somos más los mayores, somos más los viejos que estamos en la congregación que los jóvenes. Y hoy en día los jóvenes con la computadora y los celulares tienen un truco. Ay, mamá, me duele esto, ay, mamá, me duele lo otro. Y bueno, quédate, hijito. Y se la ganan. Ay, no pude pasar para bachillerato ni primaria porque no me mandaron la lección online, porque no tengo celular, no tengo computadora. Perdí el año. Bueno, por flojera, pero ¿qué le pasa a los niños? ¿Ah? Dormir, que no los toque, la matemática, nada de eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Una generación con poco conocimiento. Dice allá en el libro de eso, y se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Y entonces esa generación era tan dura que el mismo Ramsés, el faraón de ese entonces, era tan duro que no obedeció la palabra de Dios. Dios tuvo que enviarle 10 pruebas y sin embargo Dios no era tan duro esa generación que el mismo Ramsés no creyó en Dios y murió en el Mar Rojo con su ejército por la incredulidad. Ahora, ¿cuántos más millones siguieron a Ramsés, verdad? Y Dios nos sacó a un pueblo incrédulo de Egipto. Lo sacó, por eso les digo, lean hoy y ustedes se van a dar cuenta. Esa gente que salieron con Moisés de Egipto, ¿cuántos entraron a la nueva tierra prometida? De más de 4 millones. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No tuvieron confianza en las palabras que Moisés le decía, porque Moisés recibía allí en el monte Sinaí, ¿verdad? 6.022 veces recibió Moisés la palabra de Dios y sin embargo no obedecieron a la palabra en el desierto. Antes se rebelaron e hicieron. Ahora, ¿cómo termina allí? Y vimos que no entraron a la tierra prometida basado en su incredulidad. Ahora, cuando hay en la congregación
familia creyente, incrédulo, que no tienen confianza a los dichos de Dios, esa persona que Dios le dice, bueno, está bien, quédate allí, pero llegará el momento que cuando caigas en aquello no clames a mí, porque multiplicarás tus peticiones y yo no. Entonces, hermano, la confianza nos lleva a nosotros a vencer al diablo, a los demonios, al mundo, a nuestro propio yo. Porque nuestro propio yo es muy increíble. Es que yo merezco esto y yo merezco el otro. Es que yo merezco esto y quiero el otro. Entonces, oye, vuelvo a repetir, pero ¿por qué no haces lo que Dios te está indicando? Bien, tráemelo a mí todo y yo lo recibiré con mucho amor y te responderé y te levantaré de ese problema que está. Hermano, la confianza ha llevado a la iglesia cristiana evangélica a vencer, hermano, obstáculos como gigantes. Se va a encontrar en esa lectura gigantes, hermano, que Josué y Caleb vencieron porque dijeron, si Dios va con nosotros, Dios, mira, están, disculpen la expresión, mira, esos gigantes, mira, ya están chorreaditos todos. ¿Verdad? Así van con esa palabra allí. Están quebraditos, están listos. Vamos a tomarlo, no. ¿Qué le ofrecieron? Matar. El pueblo ofreció matar a esos dos valientes de Dios que confiaron en la palabra de Dios y tuvieron la esperanza y Dios los introdujo a la tierra prometida. Solamente a dos. El mismo Moisés fue objeto de ¿qué? Dios se lo dijo, tú pecaste contra mí, tú no me levantaste, tú no me honraste delante de ellos, por lo tanto no vas a entrar en la tierra prometida. Vela de lejito. Solo, hermano, hay muchas cosas que, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 9, dice lo siguiente: la admonición que presenta allí es para nuestro ejemplo, para nuestra edificación, para nuestra ilustración y para nuestro comprendizaje, de tal manera que cuando Dios nos presenta una misión, un deber, no le digamos no nunca, porque Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a sus amigos. Yeah.
Santo Señor. No podemos más, Padre Santo, que darte la honra, la gloria y la alabanza como el Dios único y verdadero, Santo Padre. Y como te he puesto en tu palabra, Señor, a la diestra tu Hijo, tu amado, nuestro Salvador. Gracias, Padre Santo, porque en esta mañana, guiados por tu bendito y santo Espíritu, el que nos da testimonio a nuestro Espíritu, el que somos hijos de Dios, nos presentamos delante de ti con nuestra ofrenda humilde, pero de corazones sinceros, de un pueblo que tú has tomado para tu nombre. Gracias te damos, Santo Dios, por todo lo que hemos recibido en esta mañana. Gracias por tu santa y benditas enseñanzas, Señor. Gracias por la exposición de tu siervo que tú has tomado para ellos, para que nuestra vida pueda ser cimentada cada vez más, mirando al autor y consumador de nuestra fe, mirando a esa vida, Señor, que eres tú, porque tú lo has dicho, Santo Dios, que el pámpano debe llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Agradecidos pues estamos en estos días, Señor, que con toda seguridad, con toda confianza, amado Padre, sabemos pues que vendrán lluvias de bendiciones grandes para nuestra vida. Recibe las gracias, Santo Señor, porque ahora nos despedimos de este lugar, encomendándonos en tu mano, Santo Padre, para que tú lo guardes, porque es el lugar de reunión, el lugar de adoración que tú nos has dado. Llévanos, Padre, con tu bendición a nuestros respectivos hogares y despídenos pues en paz, porque lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, para quien sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.